La Universidad de Medellín, durante sus 68 años y bajo el lema de Ciencia y Libertad, ha construido una comunidad de pensamiento de calidad, innovadora e incluyente, que aporta al desarrollo de la región, el país y el mundo. Nuestra Casa de Estudios, fiel a su misión de promoción de la cultura y la formación integral de profesionales que contribuyan a la solución de problemas en las áreas de los saberes propios mediante la docencia, el fomento de la investigación, la interacción con la sociedad, también es consciente de la importancia de acoger encuentros académicos como esta conferencia, enmarcada en la vida y obra de Carlos Marx, filósofo, economista, sociólogo, periodista e intelectual alemán de origen judío. Nuestras facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Sociales y Humanas y Comunicación se articulan con el propósito de promover espacios de interacción y aprendizaje en los cuales se expongan libremente las diferentes vertientes sociales, económicas y políticas que han generado en la sociedad humana a lo largo de su historia. Fiel a su lema de ciencia y libertad, la Universidad de Medellín forma profesionales éticos y sensibles ante la realidad social del país y del mundo, forjando líderes del futuro de nuestra nación. Damos inicio a este acto con las notas de los himnos de la República de Colombia y de la Universidad de Medellín. Favor ponerse de pie.
Pueden sentarse. Esta mañana nos acompaña Alejandro Arbeláez Arango, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, economista y profesor de la Universidad de Medellín. Brindamos un especial saludo a todos los asistentes a este recinto y a todas las personas que nos siguen por medio de nuestra transmisión en vivo desde la cuenta oficial de la Universidad de Medellín en Facebook, la cual pueden encontrar como @umedellín, desde la cuenta oficial de Livestream, la cual podrán encontrar como Universidad de Medellín, y desde la página web en la dirección www.udem.edu.co. A continuación, el docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Jorge Enrique Coronel López, se dirige a ustedes con un saludo institucional de bienvenida, dando inicio a este evento académico, del cual harán parte otras 2 conferencias. Buenos días. Hace un mes, cuando iniciamos este ciclo de conferencias sobre los 200 años del natalicio de Carlos Marx, de la mano del profesor Oscar Jairo González, del profesor Daniel Castaño, pretendíamos, convencidos también de la necesidad de abrir espacios en la universidad, pretendíamos abrir el debate, abrir la discusión y permitir que este espacio sirviese como un elemento más para que el mito que recae sobre Marx, la estigmatización que pesa sobre su figura y posiblemente la desinformación que corre sobre sí, fuesen por lo menos disipadas con autoridad, contrastadas en lo posible y desveladas en lo necesario, al tiempo que pretendíamos mostrar también otras facetas no conocidas por el autor. Con esa intención y convencidos de que la universidad es el centro de pensamiento, se llama universidad por eso, porque es el centro donde confluyen todas las artes, todas las ciencias, y en virtud a ella y en entendiéndola de esa forma, consideramos que no podríamos ser ajenos a esa discusión. Luego, convencidos de todo este trasegar y forma de entender la academia, queremos que nuestras aulas sean el epicentro de este y muchos otros debates. El día de hoy nos convoca la conferencia Marx en Wall Street, éxitos y fracasos de sus predicciones capitalistas. Estará a cargo por el doctor Alejandro Arbeláez, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, economista de nuestra universidad, del programa de Economía, con diploma en estudios avanzados en Derecho Constitucional y tiene un máster en Gestión de Empresas, especialista también en Economía y Negocios de esta universidad. Ha sido director nacional del Movimiento Político Centro Democrático, viceministro de Defensa, gobernador encargado del Departamento del Arauca y profesor de Políticas Públicas en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y asesor de la Presidencia de la República de Colombia, entre otros cargos. Es habitual panelista económico y político en medios como CNN en español, NTC 24, Hora 20 de Caracol y Voces RCN, entre otros espacios. En el campo académico es profesor de pregrado, de maestría y doctorado en la Universidad de Medellín en las áreas de pensamiento económico, gobernanza y políticas públicas. Alejandro, amigos, gracias por aceptar esta invitación y quisiera cerrar estas palabras anunciando la conferencia de mañana, Postmarxismo, también con la invitación a la venta del libro mañana del profesor Eric Pernet, quien nos acompañará en mayo, el día 15 de mayo, con la última conferencia de este ciclo. Mañana estará su libro puesto a la venta llamado 150 años del capital de Carlos Marx, correcciones a las ediciones del Fondo de Cultura Económica. A todos, gracias por su asistencia. Bueno, muy buenos días, muchas gracias
a Jorge por la presentación y más que por la presentación, por la organización con los demás profesores de este evento. A ver si reivindicamos a Marx y, como lo decía Jorge en la presentación, si entendemos por fin a Marx. Porque ¿cuál es el problema? Que como Marx es una figura entre filosófica, económica y política, todo el mundo lo ha manoseado, para bien y para mal. Entonces, y muy pocas personas, incluyéndome, hemos leído El Capital. Y el problema es que cuando uno lee El Capital sale más enredado. Entonces, uno siempre aborda a Marx o aborda a otros grandes economistas a través de interpretaciones de terceros. De vez en cuando es bueno ir a la fuente. Yo no digo leerse uno toda la riqueza de las naciones, aunque nosotros los economistas en algún momento de la vida tenemos que leerla completica y rayarla. No digo leerse todo El Capital, no digo leerse todo el Manifiesto Comunista, pero uno sí tiene que ir a ciertos capítulos para entender qué era lo que este señor estaba diciendo desde el punto de vista académico. Entonces, yo encantado de estar acá, enseño Marx en pensamiento económico y procuro darle vigencia y mostrar que si bien no se cumplieron muchas de sus predicciones capitalistas, el mundo en el que vivimos es un poquito mejor al del siglo XIX, justamente porque existían personas como Marx. ¿Qué vamos a hacer durante esta conferencia? Vamos a hablar durante unos 40, 50 minutos y ojalá al final podamos, más que pregunta-respuesta, compartamos reflexiones, porque en este tiempo de cambio, en la cuarta revolución industrial, necesitamos orientadores como Marx. No es que necesitemos a Marx, necesitamos gente que haya tenido la disciplina de Marx de sentarse a pensar qué es lo que está sucediendo y para dónde vamos, porque lo cierto es que la sociedad va muy rápido, pero no sabemos hacia dónde, pero nos tenemos que montar en ese vagón porque si no nos deja el tren. Entonces necesitamos personas que se sienten juiciosamente y que entiendan qué es lo que está pasando, nos ayuden a interpretarlo y nos ayuden a dar luces, paradojas. Nunca antes había generado tanta riqueza, pero nunca antes había concentrado tanto la riqueza. Entonces, ¿eso cómo lo abordamos, por ejemplo? ¿Qué vamos a tratar de hacer? Yo traje unas transparencias más de apoyo. Esto no es una clase, no es que nos vamos a morir aquí de sobredosis de PowerPoint, pero como el tema es tan complejo y el tema es tan amplio, necesitamos un hilo conductor. Porque yo en clase me pierdo, me voy por las ramas, pero con los estudiantes decimos, alto ahí, porque es que llegamos a este tema y vuelven y me centran. Pero con un editor como usted ya me da pena decir, oye, ¿y por qué terminamos hablando de este tema? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rápidamente, el esquema que vamos a abordar durante esta conferencia. Hay dos Marx, digamos, hay un Marx que es el Marx capitalista, el que hace un diagnóstico con bisturí de cómo opera el sistema capitalista del siglo XIX, que es bastante distinto en muchos aspectos al sistema capitalista del siglo XXI. Digamos que el sistema se ha venido corrigiendo. Y hay otro Marx, que es el Marx revolucionario, que es el Marx del Manifiesto Comunista, y también aprovecho acá y hago un pequeño homenaje a Engels, porque siempre es Marx, 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 y nadie menciona a Engels, o Engels se menciona muy poco. Y eso es casi que Batman y Robin, Bonnie and Clyde, Marx y Engels, porque Engels, si no hubiera estado Engels, Marx no hubiera llegado donde hubiera llegado. Comenzando porque lo sostuvo toda la vida, porque Marx así escribía libros, leía y tenía hijos. Listo. Y Engels, que tenía esa dicotomía entre ser hijo de un textilero con fábricas en diferentes lugares y tener por esposa a una inmigrante irlandesa obrera. Entonces tenía un pie en el mundo burgués, un pie en el mundo proletario y no salía del closet. Entonces era complicado. Vamos a ver cuál era el capitalismo del siglo XIX. Vamos a ver cuál era la visión que Marx tenía de ese capitalismo del siglo XIX, hijo de la primera revolución industrial. Vamos a ver por qué Marx dice que ese sistema capitalista va a tener una crisis y encuentra la crisis por dos caminos distintos. Primero, porque el sistema es insostenible por sí mismo, según las leyes del movimiento capitalista que describe Marx. Y segundo, con su evolución de dialéctica hegeliana a materialismo dialéctico, dice que el capitalismo genera una confrontación entre dos clases sociales antagónicas, burgueses y proletarios, y al final va a triunfar la dictadura del proletariado. Entonces, la crisis del capitalismo se va a dar porque el sistema por sí mismo
se asfixie en su generación de riqueza, digamos, en la búsqueda de la plusvalía, lo vamos a ver más adelante, y segundo, porque el sistema desata una guerra de clases donde una clase mayoritaria y oprimida se termina imponiendo a una minoritaria y opresora. Entonces, cuando vemos la crisis del sistema capitalista, según Marx, ya podemos hacer un alto en el camino y evaluar, bueno, lo que este señor dijo, ¿se cumplió o no se cumplió? Entonces entramos a la parte de éxitos y fracasos de las predicciones marxistas. Me anticipo. En sus leyes del movimiento capitalista, algunas cosas no se cumplieron o no se han cumplido todavía, pero ahí van. Bueno, y de todas maneras, así Marx no haya triunfado, digamos así el sistema capitalista no haya implosionado, es un sistema que hoy genera mayor bienestar que los sistemas del pasado, es un sistema que no es perfecto, pero que se ha venido corrigiendo desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, en parte o en gran parte por las semillas que sembró Marx. Dicho en otros términos, si Marx no hubiera existido, nosotros no estaríamos disfrutando de los niveles de bienestar que tenemos hoy, bien sea como capitalistas o bien sea como trabajadores. Así de simple. Bueno, vamos a formular unas conclusiones que ojalá las fuéramos, digamos, a engrosar entre todos. Este es un primer ejercicio. Me encanta esta conferencia porque me obliga a sentarme y muchas de las cosas que hemos discutido en clase con los estudiantes, pues lo lleva uno a procesarlas bien y esto, digamos, es construir sobre hombros de gigante. Entonces, llegamos a las primeras conclusiones, le metemos la dialéctica hegeliana, las confrontamos, ojalá con ánimo constructivo, fusilamos esas conclusiones y vamos a ver cómo vamos sacando una síntesis que se vaya fortaleciendo, que nos vaya generando una tesis y luego una antítesis y así progresivamente. Y yo quiero cerrar con un medio epílogo donde formulo desde mi punto de vista, pero en una lista incompleta, unas amenazas que tiene el sistema capitalista, es decir, problemas que tiene el sistema capitalista hoy, el del siglo XXI, no el del siglo XIX, y unas esperanzas para confrontar esas amenazas. Rápidamente, decía que hay dos Marx, uno es el del Capital y otro es el del Manifiesto Comunista. El Marx del Capital lo que hace es detallar el funcionamiento del sistema capitalista del siglo XIX, de la Revolución Industrial, donde está el liberalismo económico, donde no hay un Estado que vele por las condiciones de vida de la clase obrera y donde no hay una democracia, sino que normalmente se encuentran monarquías. Entonces, el poder económico termina corrompiendo al poder político. Eso no ha variado mucho, pero hoy tenemos democracias más robustas. También hago una claridad. El sistema capitalista no es uniforme, o digamos no se ha desparramado uniformemente en todas partes. Entonces encontramos países o regiones o sectores de una misma ciudad que pueden quedarse en el siglo XIX y otros que están en el siglo XXI. Si yo estoy en la Milla de Oro al lado de Oviedo, en la Avenida del Poblado, estoy en el siglo XXI. Pero muy seguramente, si cojo por acá arribita de la universidad y me meto 5 cuadras hacia arriba, me puedo encontrar en una realidad económica y social casi medieval, con la diferencia de que hay servicios públicos, pero presencia del Estado, no. Entonces esto es liberalismo, no solamente el liberalismo, sino un poco la ley de la selva. Bueno, y estamos en la misma ciudad. Aquí viene el valor de una universidad, el conocimiento que hay en toda esta universidad o en las universidades o en la academia en general, que tiene la capacidad de dar solución a los problemas de la calle. El problema es que en las universidades a veces nos encapsulamos. O en la calle hay soberbia, o solamente hay sector político que no tiene academia y entonces tiene el poder pero no tiene el conocimiento. Y aquí se tiene el conocimiento pero no se tiene el poder. Y hay un Marx que es el Marx revolucionario. Yo le digo a mis estudiantes, lean el Manifiesto Comunista pero no lo apliquen. ¿Por qué? Porque eso es incendiario completamente. Pero digamos que cuando Marx publica su manifiesto, Marx y Engels, en 1848, lo que está es mostrándole a los obreros cómo están siendo explotados con el tema de apropiación de la plusvalía y les dice, ustedes luchen por sus reivindicaciones y los derechos no caen del cielo. Los derechos hay que buscarlos. Entonces los derechos se van creando. Tal vez están en las últimas transparencias y las conquistas de hoy, desde el punto de vista laboral, son sencillamente el punto de partida para las conquistas futuras. Entonces estamos en jornada laboral de 48 horas
y nos parece un triunfo frente a las jornadas laborales de la revolución industrial de 70 y 100 horas a la semana. Pero muy seguramente, cuando miramos de reojo, nos encontramos que Europa está en jornada laboral de 40 horas, que Alemania está en jornada laboral de 32 horas. Entonces, sí, estamos contentos porque ya no trabajamos 70, pero no nos vamos a quedar en 48. Entonces comienza uno, bueno, ¿vamos por las 40 o vamos por las 32? Eso en un entorno cambiante donde el tema de jornada laboral en una sociedad interconectada comienza a relativizarse. Porque yo ya no trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6, sino que yo estoy conectado 7/24 y contesto mis correos electrónicos de trabajo desde mi celular sin importar la hora y contesto los WhatsApp. Entonces a mí al final la forma de medir mi capacidad de trabajo, mi agregación de valor va a ser por resultados y no por procesos. Bueno, entonces tenemos el Marx revolucionario y el Marx economista. ¿Cómo era el capitalismo? Muy rápidamente. Un modo de producción fabril, una propiedad privada sobre los medios de producción, ánimo de lucro y relación capitalista salario obrero. Aparece la máquina de vapor y muchas otras. Digamos que la revolución industrial comienza con máquinas para el campo que incrementan la productividad y liberan mano de obra en el campo. Aparece las máquinas textileras que potencian los talleres artesanales y luego llega Watts con su máquina de vapor, que no es una máquina que produzca bienes en sí mismo, sino que es una máquina que produce fuerza a través del vapor. Y esa fuerza reemplaza a la tracción humana o a la tracción animal para mover máquinas que sí producen cosas. Hay monarquías, este es un aspecto fundamental, monarquías con poder, no monarquías para que salgan en las revistas del corazón como es hoy en día, sino monarquías que mandaban. Hay, por supuesto, una doctrina del laissez-faire, un liberalismo económico a ultranza, un Estado no interventor. Están las máquinas, pero las máquinas son costosas. El capital es escaso, máquinas costosas y capital escaso. No todo el mundo puede comprar la máquina. El trabajo como mercancía y producción para el mercado. La historia de la humanidad es más o menos de 200.000 años, desde que se calcula que aparece el Homo sapiens, y solamente después de 199.800 años comenzamos a cambiar la producción para el autoconsumo a la producción para el mercado. Llevamos nuestros bienes al mercado, recibimos una plata y con esa plata en el mismo mercado adquirimos los bienes que no producimos. Pero la historia de la humanidad no ha sido así. Digamos que si el capitalismo no funciona, ni siquiera va a aparecer en los libros de historia. ¿Por qué? Porque es una cosa tan minúscula en la historia de producción y distribución de la humanidad que no es relevante. Visión marxista del capitalismo. La máquina desplaza al artesano y al campesino. Muy sencillo, cuando se inventan máquinas que incrementan la productividad en el campo, liberan mano de obra. Eso es real. Un ejemplo de hoy, el 2% de la población norteamericana se dedica a actividades agropecuarias. Y ese 2% es tan productivo gracias a la tecnología que permite generar alimentos para los 350 millones de habitantes y fuera de eso exportar maíz o exportar zanahorias a Colombia. El capitalista compra costosas máquinas y se vuelve empresario. No todo capitalista es empresario, pero cuando el capitalista invierte su plata en máquinas se convierte en empresario. Los campesinos fueron desplazados, los artesanos también fueron desplazados. Si yo soy un artesano, trabajo en un telar manual y mi producción es de 10 metros de tela al día y la máquina del capitalista me produce 100 metros de tela al día, tiene una productividad 10 veces superior. Entonces yo no soy competitivo vía costos, yo no tengo economías de escala. ¿Qué hago? Como no puedo competir, ni tampoco me puedo morir de hambre, me voy de trabajador, me voy de obrero y comienzo a operar la máquina del capitalista. Entonces hay un desplazamiento de artesanos y de campesinos, estos alquilan su fuerza de trabajo mediante un salario y se convierten en obreros. El obrero opera la máquina y recibe vía salario menos de lo que produce. Este es el corazón de la discusión marxista de la plusvalía es de quién. La plusvalía es trabajo no reconocido o la plusvalía es el justo beneficio que debe cobrar el capitalista por tener la idea, por arriesgar el capital, por buscar el mercado, porque si la plusvalía fuera toda del obrero, entonces ¿qué sentido tendría el trabajo del capitalista? Entonces, la discusión del sistema capitalista va a ser la plusvalía pertenece a quién. El obrero para la máquina y recibe vía salario menos de lo que produce. El capitalista vende lo que produce el obrero, paga salarios y se apropia del excedente. Entonces se apropia porque esta es la visión marxista. Marx dice, se apropia, se lo roba, se lo quita el trabajador.
Sigamos. La plusvalía la genera el obrero, pero se la apropia el capitalista. Esa es la visión de Marx. A mayor trabajo obrero, mayor plusvalía, mayor capitalismo, mayor explotación del trabajador. Entonces esto es un círculo vicioso de entre más se produce, más oprimido está el trabajador o más explotado está el trabajador en la visión marxista. Obviamente, el motor del sistema capitalista es extraer plusvalía, extraer beneficios. Si el sistema capitalista no generara riqueza, nadie se metería a capitalista. Eso lo detalla un poquito más, se detalla más en clase cuando uno ve el dinero, mercancía, dinero prima, para quienes nos gustan estos temas económicos, es decir, la producción ampliada. Bueno, y el capitalismo se erige sobre la explotación del trabajo obrero. Es decir, para que el capitalismo funcione de acuerdo con la visión de Marx, es porque se está explotando al obrero. El obrero está trabajando, el obrero está generando unos excedentes, pero esos excedentes no están quedando en el obrero porque siempre tiene un salario de subsistencia, sino que esos excedentes están quedando en el capitalista. Entonces el capitalista como un rey y el obrero como un mendigo. Realidad económica del siglo XIX, y eso es lo que Marx comienza a observar, muy ayudado por Engels. Se acuerdan que Engels publicó un libro de la situación de la clase obrera en Inglaterra por allá en la década de 1840, si mal no estoy. Entonces, Marx investigaba y le decía a Engels, oye, usted hágame el trabajo de campo, miren sus fábricas, cómo es el asunto. ¿Por qué el sistema capitalista que acabamos de describir entra en crisis? Entra en crisis según Marx. Esto fue lo que se cumplió o no se cumplió o no se ha cumplido todavía o se está cumpliendo. Lo debatiremos en la parte final de esta conferencia. Marx dice, mire, el sistema no se cumple porque hay unas leyes del movimiento capitalista donde el sistema se asesina a sí mismo. El sistema implosiona porque se termina no generando plusvalía. Ya vamos a ver por qué. Y a su vez, esto es una aproximación económica, la primera, las leyes del movimiento capitalista, y lo segundo es una aproximación más sociológica con el materialismo dialéctico, donde se genera una lucha de clases. Y una clase oprimida termina derrotando a una clase opresora. El proletariado termina derrotando a los capitalistas. Las voy a mencionar simplemente y en la parte de éxitos y fracasos comenzamos a mirarlas en detalle, cada una de las leyes del movimiento capitalista. Tasa decreciente de ganancia, muy sencillo. Viene desde Smith, lo refuerza Ricardo y lo retoma Marx y lo complementa. Solo el trabajo genera valor. Solo el trabajo genera valor. No son ni los mercantilistas ni los fisiócratas, sino el trabajo es el que permite construir cosas. Bueno, si solo el trabajo agrega valor y los capitalistas están permanentemente buscando economizar costos, sacando trabajadores y reemplazándolos con máquinas, y las máquinas no generan valor, entonces la generación de plusvalía se viene al piso. Y si no hay plusvalía, el sistema no funciona, porque el sistema capitalista está diseñado para extraer plusvalía, para generar beneficio. Si las máquinas, según Marx, no generan beneficio, sino solo el trabajo obrero lo hace, y los capitalistas reemplazan obreros, sacan obreros, y lo reemplazan con máquinas, las máquinas no generan beneficio, bajo la lectura de Marx. El ejército de reserva. Las máquinas reemplazan a los trabajadores. Suceden dos cosas igualmente graves para el funcionamiento del sistema capitalista, de acuerdo con la visión de Marx. La primera es que sencillamente, si hay más máquinas, hay más desempleados. Así de simple. Bueno, esto después lo va a tomar Keynes con la demanda agregada y lo va a enderezar un poco. Pero no solamente hay más desempleados, sino que los pocos que están empleados, sus salarios tienden a la baja, sencillamente, porque al haber tanto desempleo, hay una presión negativa sobre los salarios. Entonces, al haber gran parte de la población no está trabajando, y la poca que está trabajando, sencillamente tiene más salarios más bajos, porque si no le gusta trabajar por ese precio, pues váyase y yo contrato uno de la calle que me trabaja por lo que sea. Bueno, concentración de la industria, sencillamente, como las industrias operan bajo economías de escala, entonces es muy sencillo. En un mundo competitivo, de libertad económica, las grandes empresas terminan quebrando a las pequeñas empresas por un tema de productividad, por un tema de economías de escala, eso sin meterle todavía el tema del dumping o del dumping social. Y por último está la centralización de la industria, que es posterior a la concentración de la industria, es decir, cuando muy pocas empresas terminan reinando en el mercado, pues son tan pocas que se organizan como carteles. Y al organizarse como carteles,
pues ahí se sacaba la economía de mercado del sistema capitalista, porque los precios no se fijan, los precios no se fijan vía oferta y demanda, sino que los precios son fijados por el productor. Entonces, 4 leyes del movimiento capitalista que decía Marx: el sistema va a colapsar porque va a suceder cada uno de lo que aquí se está enunciando. Y segundo, el enfoque ya más sociológico, el del materialismo dialéctico y la dictadura del proletariado. Hegel decía: el mundo avanza por la confrontación de ideas, tesis, antítesis o antitesis. Hay una confrontación, de esa confrontación o de esa dialéctica surge una nueva idea que retoma parte de las anteriores. Esa nueva idea es una síntesis, esa síntesis va engordando, se va fortaleciendo y termina convirtiéndose en una nueva idea, en una nueva tesis. A esa nueva tesis le sale algún contradictor, y en ese nuevo ejercicio de discusión entre la nueva tesis y la nueva antitesis, pues se da otra vez un proceso de depuración, y así es que evolucionó la sociedad. Muy sencillo: si todos pensáramos igual, seguiríamos en la época de las cavernas. ¿Por qué? Porque si todos tenemos exactamente la misma visión, no hay innovación, no hay crítica, no hay confrontación. Bueno, entonces Marx dice: el ejercicio de Engels es interesante porque hay confrontación de ideas, pero el hombre está condicionado, las ideas del hombre están condicionadas por su medio material. Entonces, es la realidad material la que condiciona al ser o la que condiciona las ideas del hombre, y no al revés. Y la realidad material de las personas está determinada a su vez, desde toda la historia, por la relación con los medios de producción: esclavismo, feudalismo y, en la época de Marx, industrialización, con 2 clases sociales: los dueños de los medios de producción, que son los capitalistas, y los operarios de los medios de producción, que son los obreros. Entonces es muy difícil pedirle al obrero que piense como filósofo. El obrero va a ver su realidad de acuerdo a lo que él vive como obrero. Entonces es su realidad como obrera la que le permite ver cómo está el mundo. Y en este materialismo dialéctico, que está basado en la dialéctica hegeliana, pero pasando del mundo de las ideas a la realidad material, se da la evolución de la sociedad. Y al final, las sociedades, cada modo de producción, genera unas relaciones de producción y se generan unas luchas por la apropiación de la riqueza que generan esos modos de producción. O sea, las peleas de la humanidad siempre han sido por plata, para ponerlo en términos sencillos. Bueno, y por la plata que genera el modo de producción. ¿Qué dice Marx? La sociedad industrial genera 2 clases: la clase capitalista y la clase obrera, que cuando busca reivindicaciones políticas la denominamos proletariado. Bueno, esas 2 clases son antagónicas, están peleando por la plusvalía. El uno se está apropiando del trabajo del otro, el otro está siendo explotado. Entonces, lo que hay que hacer, y eso es el manifiesto comunista, es acelerar el proceso de toma de conciencia por parte de los obreros de que están siendo explotados. Porque el obrero no se va a rebelar si no está siendo consciente de que está siendo explotado. Pero en la medida en que uno le incube la vacuna no, el virus, la vacuna haría para el otro, le incube uno el virus, te están explotando, tú trabajas 10 horas, pero tu salario lo cubre, el capitalista lo cubre con las primeras 4 horas que tú generas, y el resto se lo apropia a él. Entonces tienes que reivindicar tus derechos. Entonces eso es lo que hace el manifiesto comunista: propiciar la toma de conciencia por parte de los obreros de que están siendo explotados. Y toma de conciencia no es para ir a pedir por las buenas que cambien las cosas. Eso lo ensayaron los utópicos y no funcionó. Saint-Simon, Sismondi, List, todos estos señores, y no, esto por las buenas no funciona. Entonces por eso llega Marx y comienza a unirse a la corriente de los socialistas científicos. Obviamente, en esa lucha desigual, donde hay una clase oprimida y mayoritaria, pues Marx la da como triunfante. Marx dice: cuando el obrero toma conciencia, se levanta como proletariado, que ya es buscando reivindicaciones políticas, bueno, y genera una confrontación con el capitalista, termina acabando con el capitalista y termina apropiándose de los medios de producción. Y comienza la dictadura del proletariado. Entonces ella plantea que se acaban las clases sociales, entre otras cosas, porque se da un paso. Se busca llegar al comunismo, donde no hay Estado, donde cada individuo está tan bien educado que sabe cuál es su rol en la sociedad, pero se requiere un paso intermedio, que es la concentración del poder, que antes era del sector privado, que antes eran de los capitalistas, pasa al Estado. Y el Estado es el todopoderoso. Y el Estado comienza a educar a la población para que sepa cuál es su rol, y cuando la población está educada, pues
ya desaparece el Estado, no tiene que haber ninguna autoridad porque todo el mundo vive en una sociedad armónica. Entonces dice Marx, ese es el fin de la historia. Esto que estoy diciendo podríamos haberlo comentado exactamente igual, con las mismas palabras, sin video BIN, en el siglo XIX. Vamos a ver qué pasó de aquí en adelante. Éxitos y fracasos de las predicciones capitalistas. Aquí comienza uno a pisar terrenos más complejos porque no tiene uno la suficiente distancia frente al tiempo para ser completamente objetivo. Digamos que nosotros somos hijos del sistema capitalista, estamos metidos en el sistema capitalista, entonces no tenemos perspectiva para ver cómo opera el sistema hoy. Sí tenemos perspectiva para ver cómo operaba el sistema hace 200 años. Y aquí hago un paréntesis, siempre lo comentamos en clase. Entonces, uno lee el librito clásico, La Revolución Industrial de Mijailov, y encuentra las condiciones de la clase obrera. Y dice uno, por Dios, pero cómo eran capitalistas sin alma, cómo era posible estas jornadas laborales, el trabajo infantil, el trabajo femenino, todas aquellas cosas. Yo digo, cuidado, cuidado, porque es que nuestros nietos y nuestros bisnietos nos van a juzgar igual de duro. Nosotros, ¿qué prácticas tendremos hoy? Esto no es un discurso ni de izquierda, ni antisistema, ni cosas de esas, pero sencillamente, ¿qué prácticas tendremos hoy en día desde el punto de vista laboral que nuestros nietos no las van a criticar? ¿Cómo así? Entonces usted contrataba gente y la ponía a trabajar 48 horas. Sí, pero es que hoy nosotros trabajamos 48 horas y no vemos como malicia en ello. Bueno, pero ¿cómo así? Entonces una mujer que estaba embarazada, usted no la mandaba al tercer mes de embarazo para su casa, sino que esperaba hasta la semana antes a que tuviera el bebé. Pero es que eso era inhumano. Y nosotros lo vemos hoy como prácticas normales. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en las críticas. Las críticas es importante hacerlas. Bueno, pero ser inteligente de para atrás es muy fácil. Aquí podemos acabar con Marx o podemos subir a Marx a los altares porque ya sabemos cómo quedó el partido. Pero es que en ese momento no se sabía, están apenas en el primer tiempo. Bueno, el capitalismo como sistema generalizado de producción de riqueza. Bueno, primero, digamos que la sociedad en sus 200.000 años de historia ha encontrado diferentes formas de generar riqueza. Esto tiene tres componentes. Es la generación de la riqueza, la producción de la riqueza y el acceso a la riqueza. Antes, durante miles de años, había un problema de producción de la riqueza. Sencillamente, llegaba una hambruna y la gente se moría de hambre. Entonces, no es que la comida estuviera guardada en una parte, no, es que no había comida y la gente se moría de hambre. Un problema de producción. Hoy en Medellín hay gente que se acuesta con hambre. Yo bromeo a veces en clase y digo que nos visita un marciano que no está contaminado para nada. ¿Quiénes de mis estudiantes se acuerdan del marciano? Levanten la mano. ¿Cierto? El marciano pasa de vez en cuando por clase. Bueno, entonces le decimos al marciano, mire, esto funciona así. La economía es una ciencia que busca satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados. Nosotros tenemos que ver cómo optimizamos la producción, cómo optimizamos la distribución y cómo optimizamos el consumo. Y tenemos un problema. Media humanidad se está muriendo de obesidad y otra media se está muriendo de hambre. ¿El marciano qué diría? Muy sencillo, hombre, pásele la mitad de las calorías de los obesos, pásesela a los que se están muriendo de hambre y se acabó el problema. Pero no opera así. Entonces, si hay obesidad, nos está sobrando comida en alguna parte. Y si hay hambre, nos está faltando comida en alguna parte. Entonces diríamos, es un problema de distribución. Sí, pero quiero acotar mejor la palabra distribución. El que tiene plata encuentra comida, así sea en el derrumbe en la mitad de la nada. Bueno, ahí aparece alguien, Adam Smith con su mano invisible y pone una papa rellena al lado del derrumbe. Listo. Papa rellena de $1.000.000, pero papa rellena y el que tiene plata no se muere de hambre. O sea, no hay un problema de producción y no hay un problema de distribución, pero sí hay un problema de consumo, porque si yo estoy en el derrumbe y no tengo la plata para comprarme la papa rellena que me la venden a $1.000.000, pues me da hambre. Entonces hoy nosotros no tenemos problemas de producción en términos generales. En términos generales no tenemos problemas de distribución. Donde haya plata llegan las mercancías, en cualquier parte del mundo. Si es buen negocio, allá llegan las mercancías. Tenemos un problema de consumo. Un consumo muy desigual porque hay una inequitativa distribución de la riqueza. Eso lo vamos a abordar enseguida. Entonces, vemos que el capitalismo, en estos 200.000 años de historia de la humanidad,
para analizar la producción, la distribución y el consumo, ha sido el sistema más eficiente para producir, más eficiente para distribuir vía mercado. Le pone la mercancía donde usted la necesita, págueme por la mercancía. Pero ha sido un problema, un sistema con muchos problemas desde el punto de vista del consumo. ¿Por qué? Porque no hay una generación equitativa de la riqueza, y el término equitativo es bien complejo. ¿Quién define esa vaina? ¿El capitalista o el obrero? Ahí nos agarramos nuevamente. Bueno, y pasa lo siguiente. Capitalismo como sistema generalizado de producción. No se cumplió en parte las tesis propuestas por Marx, primero, por errores en la formulación del modelo. Segundo, por lo que yo llamaría un ajuste dialéctico del modelo. Y tercero, por una regulación del modelo. Vamos a ver. Marx dice, va a triunfar la dictadura del proletariado y el sistema por sí mismo tiene unas leyes del movimiento capitalista que hacen que no sea viable porque asesina la plusvalía, porque la máquina no genera plusvalía y el obrero reemplaza a trabajadores con máquinas. Entonces, cuando desaparece la plusvalía, desaparece el sistema. Sin embargo, encontramos que eso no se cumplió o no se ha cumplido hoy. Hoy el sistema capitalista está más vigoroso que nunca, con miles de problemas, por supuesto, pero hoy el mundo es capitalista. Hoy el mundo es desigualmente capitalista. Pero la economía global se rige por el ánimo de lucro, por una propiedad sobre los medios de producción para ganar plata y con esa plata comprar felicidad en el sentido más material posible. Entonces, hoy el sistema capitalista está más fortalecido que nunca. Muy bien. Entonces llega Marx y dice, ¿pero qué pasó? Esta vaina, ¿por qué no se cumplió? Entonces nosotros le decimos, vea, es que estuvimos viendo sus leyes del movimiento capitalista y encontramos que hay unas falencias. Claro, las encontramos muy fácil 200 años después. Es como que nosotros nos pongamos a interpretar lo que está sucediendo hoy, cuarta revolución industrial, siglo XXI, y que no alcancemos a vislumbrar esto para dónde va, y luego llega alguien dentro de 200 años y nos diga, oiga, pero es que usted sí se equivocó en esto y en aquello y en lo demás allá. El ajuste dialéctico del modelo, digamos que esto es un poco también como de oferta y demanda, no de oferta y demanda de bienes y servicios comunes y corrientes, sino oferta y demanda de trabajo, enseguida lo vamos a detallar, y por supuesto también se da una regulación al modelo. Aquí quiero hacer un paréntesis porque llegamos al siglo XXI. Necesitamos a Marx en el siglo XXI y necesitamos parar a Marx en Wall Street. Entonces ustedes se acuerdan que Keynes reinó desde los 30 hasta los 70. Keynes fue el rey, en el sentido de las teorías económicas. Keynes contemporáneo de Hayek. Cuando el keynesianismo por diferentes razones falla, desde mi punto de vista por un abuso del modelo, no porque fuera mal formulado, sino que lo aplicaron mal. Keynes era de coyuntura y no de estructura. Keynes era para el corto plazo y no para sostenerlo en el mediano y en el largo plazo. Entonces, cuando Keynes pasa de moda, desempolvan a Hayek, que Hayek estaba por allá en la Universidad de Chicago, Hayek contemporáneo de Keynes. Oiga, por allá hay un señor que de la escuela austríaca, ese señor tiene unas ideas contrarias, el Estado debe ser no interventor, absolutamente para nada. Tráiganlo a la Universidad de Chicago y traen al pobre Hayek ya todo viejito. De hecho, le dan el Nobel, si mal no estoy, en el 74, y Hayek reina durante los 80 y durante los 90. Después también el sistema neoliberal basado en la escuela austríaca pues entra en crisis. Bueno, supongamos que nosotros nos vamos para Londres, nos vamos para la Biblioteca de Londres y desempolvamos a Marx. Dijimos, oiga, venga un momentico, que necesitamos llevarlo a Wall Street. ¿Qué es Wall Street? No, venga para acá. Entonces sale Marx de la Biblioteca de Londres, lo montamos en un taxi. Y entonces Marx comienza, hombre, ¿y esto qué es? No, es que yo trabajo manejando este taxi. Ah, y el capitalista, no, es que el taxi es mío. Ah, entonces tú eres dueño de tu medio de producción. Sí, yo soy dueño de mi medio de producción. Listo. Y llegan al aeropuerto de Heathrow. Estando allá, pues llega Marx, hace la fila en el counter y encuentra a la niña del counter para chequearse. Y se encuentra con que la niña tiene una jornada laboral de 40 horas, con que la niña tiene vacaciones, con que la niña tiene seguridad social, con que la niña tiene salud, con que la niña tiene pensiones y cesantías. Algo no cuadra porque en el mundo de Marx
El trabajador no tenía nada de eso. Entonces, bueno, Marx era como raro, bueno, aborde, ¿no? ¿Y esto qué es? No, esto es una aerolínea, British. Entonces se monta en British, y British tiene capital público-privado. Tiene inversores comunes y corrientes privados, y también el gobierno le mete plata. Entonces se monta en... bueno, antes de montarse, ¿qué hace uno en los aeropuertos cuando va a viajar? Pues recorre el duty free. Y comienza, y con un problema, y es que todos los duty free son iguales. Punto a favor de Marx. Porque Marx dice que la concentración de las industrias y no sé qué, y da lo mismo estar en un duty free en Panamá, en Bogotá, en Medellín, en Londres, en Nueva York, en Singapur o en Johannesburgo. Exactamente las mismas marcas. Colonias, relojes Cartier, relojes Rolex, cigarrillos Marlboro, vodka Montescayo, ¿cuál? No, el Absolute bueno, el sello negro, las mismas cosas, sin importar en qué continente se encuentra uno. Entonces le dicen, bueno, ¿y usted no va a comprar nada en el duty free? Pero no, pero ¿y esto qué tiene? No, es que esto es libre de impuestos. ¿Libre de impuestos? ¿Cómo así? Sí, es que si usted lo compra en la calle, esto paga impuestos. Pero ¿cómo así? ¿Quién puso los impuestos? No, el gobierno. Pero ¿y quién es el gobierno? ¿Quién es el rey? No, es que aquí ya el que manda no es el rey, sino que es el pueblo. Pero ¿cómo así que el pueblo pone impuestos contra el pueblo? Bueno, entonces se monta en el avión, por fortuna son 11 horas y tiene tiempo como para procesar. ¿Listo? Aterriza en el aeropuerto Kennedy en Nueva York. Entonces se baja, hace su inmigración, todo el cuento, saca un iPhone. Entonces le dice, tú tienes iPhone. ¿El tuyo es Galaxy o el tuyo es Apple? No, el mío es Apple. ¿Sabías que Apple es la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil? ¿Cómo así? ¿No son las empresas extractivas? No, es esta empresa. ¿Y esta empresa qué? No, es una empresa que tiene mucho conocimiento. ¿Cómo así que tiene mucho conocimiento? Sí, el valor de esa empresa radica en el conocimiento. Entonces, sí, no es una petrolera, no es una petrolera. Ok. Bueno, entonces saca su teléfono, ahí se ve, ¿y cómo es? No, sí, el mío es iPhone. ¿Cuál otro me dijiste que, me preguntaste que si era, no, que si era Samsung, un Galaxy? ¿Y ese dónde? No, ese es de Corea del Sur. Corea del Sur, pero esos no son todos pobres por allá. No, es que esa gente se dedicó a cultivar el conocimiento. Paréntesis, acuérdense que los indicadores sociales y económicos de Corea del Sur en los años 60, antes del modelo cepalino de sustitución de importaciones, eran muy similares a los de Colombia. Nosotros optamos por un modelo de desarrollo. Nuestros genios economistas optaron por un modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, donde nos volvimos toderos, mientras que allá los genios economistas optaron por un modelo promotor de exportaciones, centrado no en la generalización, sino en la especialización. Entonces el pobre Marx ya está todo confundido, entonces comienza a buscar aplicaciones y pide Uber. Sería lo normal que uno haría en un aeropuerto. Entonces pide Uber. Y no, es que Uber es la empresa de transporte público más grande del mundo, pero no tiene taxis, no tiene un solo carro. Entonces dice, no, pero esto sí está como muy distinto. Bueno, listo, estamos ya. Entonces se monta en el Uber y llega no es taxista, sino el Ubercista, ¿cómo le diría uno? El Ubercista, que son todos buena gente, todos conversadores. Entonces siempre está bien el aire, te gusta esta emisora, quieres un confite, tienen el protocolo. Y nosotros aquí peleando, eso es siglo XXI, y aquí en Medellín estamos peleando todavía contra estas aplicaciones. Llámese como se llame. Pero a ver, muchachos, para avanzar hay que mirar hacia adelante, no anclarnos en el pasado. Cierro el paréntesis, se monta con el Ubercista, y el Ubercista, el protocolo, quieres un dulcecito, te parece que está bien el aire, tú tienes como acento alemán, quieres que te ponga una emisora alemana, una emisora de radio alemana. No, yo te pongo Spotify. ¿Cómo decir que Spotify? Sí, es que es una aplicación que de hecho acabó de salir a bolsa la semana pasada y uno puede escoger la emisora o la música que quiera, pague, porque la versión gratuita sí es como regular. Bueno, entonces se monta en el Uber, ¿para dónde vamos? No, para Wall Street, dice Marx. Se van conversando y llega el taxista, no, es que ¿de dónde vienes? No, yo vengo de Londres, qué bien. Yo tengo un hijo que está trabajando en una fábrica y yo creo que en sus próximas vacaciones él va a ir a Londres. ¿Vacaciones? ¿Qué es eso? No, es que usted trabaja y usted tiene derecho a vacaciones, tantas semanas por cada año trabajado. Bueno, y tengo otro sobrino que tiene unos amigos en Facebook y está contactando, mi sobrino es emprendedor y está contactando a unos inversionistas a través de Facebook para que obviamente le financien una idea, porque tiene una idea de negocio. Entonces el pobre Marx llega mareado a Wall Street. Imagínense. Se baja en el Torito,
En un Wall Street, en la calle, hay un torito que es como muy, muy icónico, se baja en el torito y lo está esperando Bill Gates. Y tú eres Marx, yo soy Bill. Bueno, y dice, venga para acá, yo le explico esto cómo funciona, su sistema capitalista. Volvamos acá. Errores en la formulación del modelo. Errores detectados 200 años después. Entonces, yo hago la aclaración porque, insisto, ser inteligente hacia atrás es muy fácil. Tasa decreciente de ganancia. ¿Se acuerdan que Marx decía, mire, si el sistema capitalista está impulsado por la plusvalía, y la plusvalía solo la genera el trabajo obrero, en la medida en que el capitalista, el empresario, reemplace, saque trabajadores y meta máquinas, no ver quién genere plusvalía. Y si no hay plusvalía, pues el sistema se agota, porque el sistema lo mueve la plusvalía, el beneficio, la ganancia, el excedente. Esto es interesante. ¿Por qué Marx incurre en este error? Porque ya Ricardo lo había formulado. Ricardo había hablado de que las máquinas eran trabajo anterior. Entonces, al final, si lo que genera valor es el trabajo, pues las máquinas no son por generación espontánea, las máquinas alguien las construyó. Y cuando un capitalista, cuando un empresario compra una máquina, está buscando cómo amortizar la máquina. Solo compra la máquina cuando le produce más de lo que consume. Así de simple. Si la máquina no se consumiera a sí misma, si no genera ninguna utilidad, pues uno no compraría la máquina. Uno seguiría con mano de obra asalariada. Entonces, Marx formula su tasa decreciente de ganancia, hablando de reemplazar máquinas por obreros, pero las máquinas son trabajo anterior. Las máquinas generan plusvalía. Esta será una discusión gigante, pero al final las máquinas generan plusvalía. Puede que uno no tenga la claridad de explicar cómo genera la plusvalía, pero los hechos son tosudos. Si usted coge hoy cualquier industria del sector productivo, del sector manufacturero, encuentra que es altamente tecnificada y que tiene unas utilidades gigantes. Uno va a una fábrica o mire videos por YouTube, la Mercedes, BM, Volvo, LG, cualquier fábrica de estas grandes, ¿qué encuentra uno? Máquinas, robots. Y ahora con la inteligencia artificial, ni hablar. De eso lo mencionamos enseguida. Bueno, y son industrias absolutamente mecanizadas donde no hay obreros sino ingenieros de sistemas controlando al robot. Listo. Y esas empresas están generando utilidades. Sencillamente, el valor final de los bienes producidos es muy superior a los insumos que se utilizan. Segundo, ejército de reserva. Marx decía, como se reemplazan máquinas por trabajadores, los trabajadores salen a la calle. Recuerden que el nombre ejército de reserva es como Marx denomina el desempleo. Pero resulta que la gente no se queda desempleada. Sencillamente, y justamente en épocas de presión, en épocas de mayores desempleos, es cuando más aflora la creatividad, la innovación, el rebusque. La gente busca cómo ganarse la plata, entonces se crean nuevas áreas para el empleo. Lo mencionamos siempre en clase. Explíquele uno al abuelito qué es un community manager. Community manager no existía hace 15 años, así como hace 40 años no existía un ingeniero de sistemas. Bueno, ¿y cuántas profesiones hoy se están apenas gestando que nosotros no tenemos ni idea siquiera que van a dominar nuestras vidas en 15 o 20 años? Yo les aseguro una cosa, que los hijos nuestros no van a tener un trabajo normal como lo teníamos nosotros y ni qué decir como lo tenían nuestros papás o nuestros abuelos. Entonces, sencillamente, sí, la máquina reemplaza al trabajador. El trabajador sale y puede que engrose inicialmente el ejército de reserva, pero la gente no se queda desempleada por sí misma. Digamos, ahí sí opera la mano invisible. Lo que es que acuerden lo que decía Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos, entonces mientras la mano invisible opera, pues es duro el asunto, por eso hay que acelerar las medidas de intervención del Estado, pero en la medida en que haya gente desempleada, comienza a ver a qué otras cosas se dedica. En la medida en que haya máquinas que hacen el trabajo que hoy hacemos, pues yo me dedico a hacer otras actividades que antes no las hacía. Si nosotros traemos al pobre Marx y le explicamos, lo ponemos en una bolsa de empleo, ¿usted qué necesita? Y comienza a ver las profesiones que están disponibles, él no va a entender, porque la inmensa mayoría de las profesiones hoy no existían en su época. Hombre, las clásicas sí, pero es que de ahí para adelante, abogado, es que antes era abogado. Hoy en día usted no puede ser abogado, usted tiene que ser abogado laboralista, al abogado constitucionalista, experto en derecho civil, experto en administrativo. ¿Usted qué es? No es que me va a operar un médico general. No, yo un médico general no me dejo operar. No. Si yo tengo un problema del corazón, yo me dejo operar de un cardiólogo.
Si yo tengo un problema en el cerebro, me dejo operar de un neurólogo. Entonces, fíjese que las profesiones básicas sí existían, pero hoy se han venido ramificando. Esto es verdad. Yo tengo un amigo que es ortopedista. Y entonces un día le consulté por un tema de rodilla. Me dijo que no, que él era especialista en mano. Y es verdad, o sea, había hecho la carrera de medicina. Después hizo 5 años de ortopedia. Y cuando le fui a preguntar por la rodilla, me dijo que no, que él era especialista en mano. Es verdad. Bueno. Concentración de la industria. Esto es cierto. Sí y no. Miren lo complicado. Sí y no. Evidentemente hay una concentración de la industria. Cuando uno mira año a año el informe de Intermon Oxfam, que no sé si lo conocen, de cómo se está centralizando la riqueza, encontramos que hoy las 8 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que los 3.600 millones más pobres. 8 personas. Es más, me voy a adelantar mucho, porque por aquí las traje. Aquí está. Estos 8 millonarios cuentan con la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre del mundo. Cifras 2017. En el 2016 eran 62 personas, porque lo trabajamos en clase, y en el 2015 eran 200 algo. O sea que uno dice, esto se está concentrando. Listo. Entonces, cuando Marx habla de la concentración de la industria, sí y no. Porque también, a ver, estos señores, la inmensa mayoría, no es que se les murió la tía abuela y les dejó $1 millón de herencia y ahí construyeron su riqueza. Estos son nuevas riquezas, son nuevos capitales. Un dato que me llamó mucho la atención. Cada año se saca la lista de Fortune 500. La revista Fortune, que es una revista económica, saca el listado de las 500 empresas más grandes del mundo. Bueno, pues en la edición del año pasado, 2017, yo no sé si ya ha salido 2018, se pusieron a comparar las 500 Fortune 500, las 500 empresas más grandes del mundo del 2017, frente a las 500 empresas más grandes del mundo 50 años atrás. Y encontraron que de las 500, 440 ya no estaban. O sea, de las 500 de hoy, dicho en otros términos, las 500 de las 500 de hace 50 años, solamente 60 sobrevivían hoy en ese listado. ¿Qué significa eso? Que hay una renovación de la riqueza. Si hay una concentración de la riqueza, evidentemente, y nos lo muestra esto, 8 personas tienen la misma riqueza que los 3.600 millones más pobres. Pero también son fortunas construidas en términos generales, no a partir de la industria, de la industria de producción de bienes, sino de la industria de producción de servicios. Es decir, a partir de una buena idea. La buena noticia es que Mark Zuckerberg tiene 33 años. O sea que hay esperanza. Bueno, si él pudo, ¿cómo? Lo de Marx en cuanto, por ejemplo, la fortuna de Amancio Ortega, el dueño de Sara, en cuáles son las condiciones laborales de sus empleados, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Por eso quise hacer énfasis en que, en términos generales, estos son fortunas construidas a partir del conocimiento. Las industrias del sector productivo o del sector extractivo son distintas. Si mal no estoy, voy a devolverme acá. Sí, las empresas, estos son 2017, las 10 empresas más grandes del mundo. Miren que está Amancio Ortega, por aquí estaba, ¿dónde está Sara? ¿Dónde? No. No, entonces está acá. Como persona, Amancio Ortega, Sara, es la 4ª fortuna del mundo. Claro, ahí viene una discusión y es el tema de condiciones laborales, que estamos completamente de acuerdo. Mire, esto es muy sencillo. Las máquinas ayudan las máquinas requieren de capital para comprarlas. Las máquinas ayudan a generar riqueza. La pregunta es, ¿vamos a generar riqueza a costa de los demás, digamos, explotando a los demás, o vamos a generar riqueza incorporando en el proceso productivo a los demás? Es decir, la tesis porteriana del valor compartido. ¿Listo? O lo que hoy ya se está comenzando a alinear en los conceptos de sostenibilidad desde el punto de vista social. Como esto ya es un poco la parte de discusión, la retomamos al final para no perder el hilo por acá atrás. Aquí, leyes del movimiento capitalista. Dios mío, se nos fue el tiempo. Bueno, y por último está la centralización de la industria, es decir, como la plata busca la plata, entonces el pez grande se come al pez chico, esto termina quedando en manos de muy pocas empresas
y esas pocas empresas comienzan a cartelizarse. Decía Marx, y tenía razón, en un contexto de laissez-faire, en un contexto de liberalismo económico, en un contexto de no intervención del Estado. Pero resulta que se dieron gobiernos democráticos que regulan la actividad de las empresas. Aquí somos negativos, entonces dirá, sí, pero es que eso no se cumple. Más o menos. El solo hecho de que ya haya instituciones, que haya leyes antimonopolio, es un avance importante. Piensen en el caso de Colombia con el cartel de los pañales, el cartel del cemento, etcétera, etcétera. La buena noticia es que los descubrieron, la mala noticia es que los descubrieron 50 años después. Listo, pero bueno, ahí vamos. Entonces, de las leyes del movimiento capitalista, vimos que no estaban tan sólidamente formuladas porque el contexto les cambió. Entonces, claro, se habla de los carteles, pero porque era un contexto de liberalismo económico. ¿Qué pasó? Que los carteles no se dieron, o cuando se dieron se sancionan, porque hay modelos de regulación vía Estado. Hoy hay un Estado interventor, antes no había un Estado regulador, perdón, antes no había un Estado regulador. Bueno, ¿qué pasó para que no se diera la lucha de clases que planteó Marx? O no para que no se diera, sino para que una clase no arrasara con la otra. A ver, Marx funda la Liga Comunista, que digamos que es la unión de trabajadores que se transforma en la Liga Comunista. Estamos hablando para allá 1860, 1870 más o menos. Se acuerda que hay una pelea interna con todo el programa de Goda y se da la decisión de los revolucionarios y la decisión de los socialdemócratas. ¿Correcto? Bueno, entonces, cuando se da la línea democrática, comienzan a caer las monarquías. Aquí el concepto de democracia es muy importante porque el obrero era explotado y el obrero no tenía poder económico. Y en su momento no tenía poder político. Pero por diferentes razones, y creo yo que aquí contribuyó el manifiesto comunista de Marx, ayudando a organizar a la clase obrera, dándole un rol político y una identidad política y convirtiéndolos en unos proletarios, ellos comenzaron a reivindicar sus derechos, no solamente sus derechos económicos, sino sus derechos políticos. Entonces, las monarquías o desaparecen o pierden poder. Y el obrero, que era un actor antes simplemente económico, ahora se convierte en un actor político. Y un actor político en democracia, cuando es mayoría, es muy importante. Entonces, el obrero comienza con una visión socialdemócrata. Recuerde, el yerno de Marx fue fundador del Partido Socialdemócrata Alemán. Bueno, entonces, cuando hay una visión socialdemócrata y hay unos obreros que tienen un rol político y que vía democracia son capaces de incidir en los estados, son capaces de incidir en la política, son capaces de incidir en las políticas públicas, entonces desaparece el liberalismo económico y comienza a presentarse una regulación del Estado. Un Estado ejecutor en algunos casos, un Estado regulador, un Estado interventor. Ahorita vemos las diferencias. Entonces, la Liga Comunista y su asociación con una línea democrática impulsó el poder obrero ciudadano, antes era solamente obrero, ahora es obrero ciudadano, que vota. Aquí estamos en campaña presidencial en este momento. Hay del candidato en una democracia que comience a decir es que yo lo que voy a hacer es subir los impuestos y bajar los salarios y de mal a los pobres si son mayoría. ¿Le irá bien en las elecciones? No creo. Entonces, el candidato en cualquier parte del mundo comienza a cuidarse de qué es lo que quieren sus electores, porque si él no está en sintonía con sus electores, pues no lo van a elegir. Y si resulta que el elector es un obrero oprimido, explotado, sin acceso a la seguridad social y no sé qué cosas, el candidato que le va a ofrecer, pues reivindicaciones laborales para atraer su voto. Entonces, el obrero obtiene poder, no poder económico, sino poder político. Y por el otro lado, esto sería objeto de una conferencia completa por aparte, es que la Liga Comunista se da la decisión con los comunistas revolucionarios o con los socialistas revolucionarios, que no se dan ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania, sino que se dan en unas condiciones muy distintas en Rusia, una Rusia que era una Rusia agrícola, no una Rusia obrera, y no había unos capitalistas, sino unos zares que desconocían la realidad del pueblo. O sea, se dio donde menos esperaban. Bueno, el sistema funciona bien vía planificación, pero vía planificación con látigo. Esto con látigo funciona mejor. Lo que es a costa de todos los derechos. Pero si usted dice, yo tengo el poder absoluto y usted o me obedece o lo fusilo o lo mando para Gulag, como era el caso de la Unión Soviética, Rusia, luego Unión Soviética, entonces la cosa funciona. Entonces se logró crear una prosperidad colectiva vía látigo, o sea, vía intimidación, o también algunos estarían sintonizados y les gustaría trabajar por los demás, pero finalmente, cuando uno lee la perestroika, uno se da cuenta que el diagnóstico que hace Gorbachev
secretario del Soviet Supremo durante los años 80, es que el sistema comunista, que realmente era un sistema socialista porque al comunismo nunca se llegó, que el sistema socialista implosionó por un problema de productividad. ¿Por qué? Porque no había motivación para yo trabajar al tope de mi capacidad de rendimiento. Sencillamente porque yo trabajaba mucho o trabajara poquito, recibía el mismo bonito para ir a reclamar los mismos productos en la tienda. Y por lo menos empíricamente se ha demostrado que estas cosas se nivelan por lo bajo. Entonces, es más, Gorbachov pone en la perestroika un ejemplo con unos pintores. Literalmente, él lo escribe en su libro. Él dice, entonces había unos señores que pintaban un apartamento en 4 semanas y había otros que pintaban un apartamento por semana. Y a los dos se les retribuía exactamente igual. ¿Qué comenzó a pasar? Que los que eran tremendamente productivos pintando un apartamento por semana comenzaron a bajar el ritmo y se nivelaron pintando un apartamento cada 4 semanas. ¿Correcto? Entonces, la vertiente revolucionaria que termina imponiendo las ideas comunistas en un Estado socialista termina reventándose por un tema de productividad, porque no hay incentivos a la productividad individual. Puede que haya que es que somos muy... Busquen en internet, miren videos de YouTube. Lo más elegante que hay en Moscú son las estaciones de metro. No sé si sabían eso. Las estaciones de metro. Pero es de verdad, no es una exageración. Porque era la forma del régimen de mostrar que había una riqueza colectiva. Entonces, uno de los espacios colectivos eran las estaciones de metro. Entonces, busquen, aprovechen los telefonitos y busquen estación de metro Moscú. Y miren las imágenes. Mejor dicho, nada que ver con lo que nosotros tenemos acá. Entonces, una riqueza colectiva. Pero a mí, ¿de qué me sirve tener una superestación de metro con unas lámparas de araña cuando yo estoy aguantando hambre en mi casa? O cuando no tengo capacidad de decidir. O si yo soy muy eficiente en mi trabajo, no se me ha reconocido, no se me ha retribuido. Bueno, y una cosa que le falló a Marx en su dialéctica materialista y en lo que él planteaba con el tema de la lucha de clases es que la incitación a huelgas no acabó con el sistema capitalista, sino que presionó para corregirlo. Marx planteaba las huelgas para acabar con el capitalista. Y resulta que es que el obrero no quería acabar con el capitalista, el obrero quería ser como el capitalista, el obrero quería vivir como el capitalista, no quería acabar con el capitalista. Entonces, cuando iban a una huelga, era ambición, eran unas reivindicaciones. Oiga, usted que se está quedando con la plusvalía, usted que me está explotando, súbame el salario, bájeme la jornada laboral, reconózcame los dominicales, reconózcame las horas extras, pero no iban a acabar con el obrero. Entonces, ahí es donde el sistema comenzó a ajustarse a sí mismo. Porque no como Marx lo planteaba, que era la dictadura del proletariado, es decir, cogemos a la clase obrera, le explicamos que está siendo explotada, que el capitalista se está quedando con la plusvalía y entonces los ponemos en armas y terminamos linchando al capitalista. Eso no se dio. Vuelvo y repito, el obrero no quería acabar con el capitalista. El obrero quería era parecerse al capitalista, vivir como el capitalista. Dicho en términos más sencillos, lo que había que acabar no era con la riqueza, sino con la pobreza. Sigamos con el manifiesto comunista. Lo acaba de mencionar, el obrero quería vivir como el capitalista, no acabar con él. Los sindicatos lucharon por beneficiarse de la riqueza, no por acabarla. Es muy sencillo, el día, que eso lo hemos vivido acá, en las luchas sindicales, digamos, y se habla de los sindicatos de vieja generación y de los sindicatos de nueva generación. El sindicato, para que el obrero le pueda ir bien, lo que necesita es que a la empresa le vaya bien. Pero si el sindicato desangra mucho a la empresa, la termina matando. Entonces el sindicato lo que hace es reivindicaciones sociales, pero cuidando la supervivencia de la empresa. Bueno, una cosa muy importante que Marx no tuvo en cuenta, pero no la tuvo en cuenta ni Marx ni los clásicos, después aparecieron los marginalistas y comenzó a aparecer en el escenario, y es, el obrero en la fábrica es un productor, pero en la calle es un consumidor. El sistema capitalista funciona, así haya lucha de clases, si hay quien consuma. Y si la población mayoritaria es obrera, es proletaria, pues necesitan cuidar que esos señores tengan una capacidad de ingreso suficiente para que puedan consumir las mercancías que las fábricas están produciendo. ¿Quién entendió eso? Henry Ford. Cuando subió los salarios, Henry Ford de un día para otro duplicó los salarios del sector automotriz. Obviamente los demás empresarios le cayeron a Ford. ¿Ford qué dijo? Es que mis obreros son mis clientes. Yo estoy fabricando el Ford Modelo T para que lo compre el obrero norteamericano. Y si yo no le pago bien al obrero norteamericano, no hay quien me compre lo que ellos están produciendo. Bueno, y
las conquistas, si la pelea era por la plusvalía, las conquistas sindicales del obrero se financiaban con plusvalía, así de simple. Es decir, cada reivindicación que el obrero planteaba, el capitalista o lo linchaban o cedía. Entonces, ¿con qué cedía? Pues dejándose de apropiar de parte de la plusvalía. Entonces, las reivindicaciones salariales se terminan financiando con plusvalía. Bueno. ¿Cómo? Volviendo entregado, por lo menos parcialmente. Y ahí estamos, porque uno como empresario siempre creerá que le paga bien a sus trabajadores y uno como asalariado siempre creerá que le están pagando menos de lo que se merece. ¿Quién tiene la razón? Complicado. Los clásicos dirían que el mercado lo resuelva, pero el mercado no lo resolvió en los años 30 y miren la que nos metió. Bueno, la implementación de sistemas de remuneración por productividad redujeron la tensión por plusvalía y difuminaron la diferencia entre obreros y capitalistas. Si yo estoy siendo explotado, y ojo que esto es una modalidad salarial cada vez más frecuente en el sistema capitalista del siglo XXI. Uno trabaja con un salario básico, normalmente tiene unos incentivos por productividad y normalmente en las empresas recalcitrantes del sector privado hay un bono de final de año. Muy sencillo, si a la empresa le va bien, claro, el accionista se queda con la mayoría de la plata. Bueno, pero parte de ese que le fue bien, parte de esos beneficios los termina repartiendo en un bono a final de año. Pregúntenle a los empleados de Bancolombia que les dieron 4 salarios por el ejercicio del 2017, 4 salarios adicionales. Bueno, no todo el mundo trabaja en estas empresas, quede claro. Bueno, otra cosa, entonces, claro, si yo tengo un sistema por productividad, si yo trabajo, pero yo comisiono o yo recibo bonos, en la medida en que la empresa le vaya bien, a mí me está yendo bien. Entonces, ¿cuál es la atención por la plusvalía y que las clases antagónicas, etcétera, etcétera? El fomento de las sociedades anónimas permitió la democratización accionaria, que eso también es importante, y esto es bueno mencionarlo en Antioquia, donde ha habido tradición de inversión en acciones. Últimamente se ha perdido un poco, pero las antiguas generaciones le daban a uno de primera comunión, de cumpleaños, mi hijo, tome 100 accioncitas de Coltejer, de Fabricato, de Coltabaco, de lo que fuera. Esto pasó en los años 30, donde el obrero común y corriente comenzó a invertir en las acciones. Entonces, usted tiene envidia porque es que una empresa es muy grande, vimos las 10 empresas más grandes del mundo. Entonces, que o la linchamos o compramos acciones. Si tenemos plata, yo compraría acciones. Bueno, lo que pasa es que también, como se van renovando tanto las empresas, acuérdense el ejemplo de la Fortune 500, entonces uno no sabe a cuál invertirle. Y por cada ejemplo exitoso que nos presentan, obviamente hay 50 o hay 100 fracasos. Bueno, es decir, hablamos de Spotify o hablamos de Facebook, pero ¿cuántas .com se han quebrado porque la idea no salió? Bueno, entonces el fomento de las sociedades anónimas también es muy importante. ¿Por qué? Porque permiten la democratización accionaria y crean la figura del asalariado propietario, no necesariamente propietario de la empresa donde trabaja, sino yo soy empleado de una empresa, tengo un salario, ahorro un poquito, que me dieron la prima de julio, la prima de junio, la invierto en acciones, que me dieron la prima de diciembre, la invierto en acciones, que tengo unos ahorritos, les invierto en acciones. Y una cosa que será completamente revolucionaria es el acceso al conocimiento. ¿Por qué? Porque antes la riqueza dependía de la propiedad de la máquina. ¿Quién tenía la máquina? Y la máquina la tenían muy pocos porque la máquina es costosa. Hoy la creación de valor se soporta más que en la máquina, es en el conocimiento. ¿Listo? Y el conocimiento, en principio, tiene acceso libre. Yo lo menciono en clase. Cuando uno ve a estos jóvenes, futuro de la patria, por ahí jugando cartas en las mesitas de la universidad. Digo, a ver, ¿sobre qué quiere llegar lejos? Metas internet, aquí tiene conexión gratuita, tiene computadores gratis en la universidad, si no tienen teléfonos inteligentes que todo el mundo lo tiene, si no tienen tabletas o si no tienen computadores portátiles. Ahí está el conocimiento, aprovéchelo, es una oportunidad, juventud, tiempo libre y acceso gratuito al conocimiento. O sea, estamos hechos. Y siempre pongo el ejemplo de Duolingo, una aplicación para aprender inglés inventada por un guatemalteco. Hombre, si pueden en Guatemala, no podremos aquí en Colombia. Bueno. Y otro punto importante, no solamente el conocimiento, sino el acceso al crédito. Digamos que los créditos han evolucionado y hoy en día, a pesar de las dificultades, es más fácil acceder al crédito hoy en el siglo XXI que en el siglo XIX. Y si usted no puede acceder vía crédito, pues en Facebook cuelgue su idea y busque ángeles inversores. Una buena idea sale adelante. Una buena idea sale adelante. Y hoy, en la era del conocimiento, cualquiera puede crear una buena idea. Bueno.
Muy importante, regulación del modelo. Regulación del modelo. Marx planteó sus teorías en un ambiente de liberalismo económico, de laissez-faire, un Estado no intervencionista, obreros sin poder del voto. Hoy, siglo XXI, o digamos desde la segunda mitad del siglo XX, la democracia se ha venido profundizando en diferentes regiones. Entonces, encontramos que hay un ascenso de la democracia, y los obreros son mayoría, o digamos la clase trabajadora es mayoría, que el obrero es ciudadano, es decir, el obrero es elector, el obrero tiene un poder político real con su voto, bueno, y que con su voto puede llevar a el sistema, a obligar al sistema, me refiero al Estado, a que intervenga en las crisis del sistema capitalista. Entre otras cosas porque hoy ya conocemos a Keynes. Entonces llegan los años 30, la mano invisible no funcionó, llegó tarde, y entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Es que el Estado es un gran agente económico, el Estado tiene la capacidad de intervenir como un Estado ejecutor o como un Estado regulador. Un Estado ejecutor haciendo cosas, un Estado coordinador estableciendo reglamentaciones y un Estado regulador sancionando a los que no cumplen con las reglamentaciones. Entonces, si estamos en el gobierno de las mayorías, pensemos en la crisis del 30, estamos en el gobierno de las mayorías y hay una crisis del sistema capitalista, el obrero, que es actor político, puede motivar o puede influenciar al Estado para que intervenga corrigiendo las crisis del sistema. Bueno, y muy importante, pasamos de los estados liberales a los estados prestacionales, no necesariamente el estado del bienestar, digamos a los estados prestacionales. Si nos metemos en derecho constitucional, tenemos 3 generaciones de derechos. Estamos hablando desde el punto de vista jurídico. Derechos de primera generación, que son los civiles y políticos, existían, elegir y ser elegido. Derechos de segunda generación, económicos, sociales y culturales, y ya vamos por los de tercera generación, colectivos y ambientales. Entonces, si estamos en una democracia donde las mayorías tienen el poder del voto, estamos hablando de elecciones transparentes y voto consciente, por supuesto, entonces encontramos que pasamos de los estados liberales, que dejaban todo a las fuerzas del mercado, bajo la teoría de los clásicos, de Smith y de Ricardo, a los estados sociales que permiten la intervención del Estado en la economía. Y encontramos de esa intervención un Estado protector, que antes no lo había, en la época de Marx el Estado no era protector, hoy tenemos unos derechos prestacionales que no se cumplen en su totalidad, es absolutamente cierto. El solo hecho de que ya estén consignados y sean de carácter obligante en una carta constitucional es un avance como sociedad. El desafío es aterrizar esos derechos, pasarlos de la Constitución al papel. Ferdinand Lassalle, que entre otras cosas es uno de los padres de la socialdemocracia, decía: las constituciones solo existen cuando habitan la mente de los hombres. Entonces, en nuestra constitución, en la colombiana, tenemos derechos prestacionales. Falta aterrizarlos por lo menos para la mitad de la población que se dedica a actividades de economía informal. Tenemos un Estado interventor. El Estado es un agente económico. Hay desempleo. ¿Ustedes creen que los escobitas de empresas varias son muy productivos? Posiblemente no, posiblemente desde el punto de vista de la lógica capitalista pura sea mejor comprar una máquina que vaya barriendo las calles. Pero ¿qué pasa? Los escobitas son personas con un trabajo muy valioso, con un trabajo muy meritorio, que nos mantienen la ciudad bonita, y son personas que no tienen destrezas profesionales suficientes para desempeñarse competitivamente en una economía de mercado. Entonces lo que hace el Estado es: venga, yo los contrato para que me limpie las calles. Bueno, y tenemos un Estado regulador, legislador, leyes antimonopolio y sanción de abusos. ¿Se acuerdan de que la cuarta ley del movimiento capitalista hablaba de la concentración de la industria, de los carteles? Hoy hay leyes antimonopolio. Por supuesto, nada se cumple al 100%, pero digamos que son las utopías que usted las tiene que tener adelante para poder ir avanzando. Conclusiones, rápidamente. El capitalismo del siglo XXI es distinto al capitalismo del siglo XIX, en parte gracias a Marx. O sea, cuando nosotros terminemos nuestra jornada laboral el viernes y nos vamos a descansar el fin de semana, pensemos que el fin de semana no cayó del cielo, sino que eso obedece a unas reivindicaciones laborales en parte inspiradas por Marx. Bueno, cuando nos jubilemos, si es que algún día nos jubilamos y toda la historia, pues también un agradecimiento a Marx. Claro, a Marx y a muchos otros, por supuesto. Es decir, Marx no fue el revolucionario más importante, pero podríamos decir que para lo que tenemos hoy fue el teórico revolucionario más importante.
No fue el ejecutor, aunque se metió por todas partes, iba organizando sindicatos y lo iban expulsando en los países. Bueno, pero fue quien dio las bases para la organización del movimiento obrero para lograr lo que hoy se tiene. Las leyes del movimiento capitalista no se cumplieron, pero ayudaron a detectar y corregir los errores del sistema. Entonces Marx anunció cuáles eran los pecados que tenía el sistema. Entonces cuando uno conoce los pecados, pues ya sabe dónde tiene que intervenir. Y se puede intervenir en una democracia con un obrero que tiene poder del voto. Y el manifiesto no tumbó al capitalismo, pero ayudó a mejorarlo organizando a la clase obrera para la reivindicación de derechos. Arreglando las cargas. Si Marx hubiera sido arriero. Puso todo patas arriba. Para la próxima, la cosa es que tendremos que esperar otros 500 años, pero el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero fija sus 95 tesis. Hubiéramos hecho el año pasado un ciclo de los 500 años de las tesis luteranas. Bueno. Sí, es válido el símil. Muy importante, que no se menciona tanto en los textos de economía, el sufragio universal. Es que el sufragio universal le dio poder al obrero, no le dio poder económico, pero le dio poder político. El poder político en una democracia es fundamental. Entonces le permitió al obrero con su voto incidir sobre el poder político para mejorar la situación y regular el sistema económico. Una huelga explosiva, la mezcla de huelgas y votos, es decir, el obrero revolucionario y el obrero político, el obrero proletario y el obrero ciudadano empoderaron a la clase trabajadora, no para acabar con el capitalismo, sino para montarse en el coche del capitalismo y lucrarse, digamos, controlar sus abusos y lucrarse de la riqueza que se generaba. Bueno, muy importante, la economía es dinámica. El hombre es aspiracional. Para que estudiemos algún día la pirámide de Maslow, siempre queremos más. Conclusión, la historia no termina acá. Si la economía es dinámica, el hombre es aspiracional y los derechos no caen del cielo, digamos que las conquistas de hoy son el punto de partida para las luchas o para las reivindicaciones del mañana. Amenazas y esperanzas. Casi que las voy a simplemente a mencionar para que entremos a discutir. Amenazas, el sistema capitalista tiene un problema real, serio, grave, preocupante, concentración de la riqueza. O sea, el gap, la diferencia entre ricos y pobres cada vez es mayor. Los modelos neoliberales dicen, pero es que no se preocupe por la brecha si el de abajo está bien. No, pero es que la brecha genera violencia. Puede que el de abajo está bien, pero si el de arriba está 100 veces mejor, el de arriba no está contento con lo que tiene, sino que siempre es aspiracional y quiere ser como el que está arriba. Entonces, la brecha hay que controlarla. La dictadura de los capitales. Estamos hablando de una democracia, pero el poder económico sigue teniendo una injerencia gigante sobre el poder político. Se dice la plutocracia. Los hombres con dinero compran a los hombres con poder. ¿Qué evita eso? Una sana democracia. Pero para poder yo tener una sana democracia, tengo que ser consciente de mi rol ciudadano. Entonces nos falta educación democrática. Bueno, la marginación del sistema. Este es un sistema que el que se monte le va bien, pero el que lo deje el tren queda en la Edad Media. Y este es un sistema que margina. Si yo no tengo las destrezas suficientes, si yo soy un ciudadano colombiano, no tengo las destrezas suficientes para emplearme medianamente bien en alguna de las empresas, yo quedo como un marginado del sistema. Bueno, la desconexión del progreso y del conocimiento. Mire, decíamos, esto no es un tema de países, esto es un tema que se presenta incluso intraciudadano. Nosotros tenemos, yo di desarrollo económico hace 1000 años y una de las características del desarrollo económico era o es que en un mismo país, en una misma región o en una misma ciudad, usted puede estar en el primer mundo o en la Edad Media. Pusimos un ejemplo al comienzo de clase. Viene un europeo, quiere descrestarlo, usted le arma la ruta, aquí en Medellín, y el tipo dice, no, estos manes están volando. Listo. Quiere mostrarle tuberculosis, encuentra tuberculosis, o sea, enfermedades medievales. Bueno, y una discusión, ojalá pudiéramos hacer un nuevo ciclo de debate, no de conocimiento, sino de debate, el tema del desempleo por inteligencia artificial. La discusión hoy
Siglo XXI fue tema de la cumbre de Davos del 2017, enero del 2017, la inteligencia artificial. ¿Las máquinas van a desplazar a los hombres, sí o no? Y si los desplazan, ¿qué pasa? Depende. Si a mí me desplaza una máquina, pero yo soy dueño de la máquina, o yo tengo una participación accionaria en la máquina, yo me voy a leer literatura a mi casa, me monto en una hamaca, monto en bicicleta y la máquina trabaja por mí. El mundo ideal. Pero si la máquina me reemplaza y yo no tengo nada que ver con la máquina y no tengo cómo lucrarme de la riqueza que genera la máquina, yo comienzo a aguantar hambre. Entonces, esta discusión comenzó en el siglo XVIII con la revolución industrial, y acuérdense que los primeros obreros destruían las máquinas porque no veían a la máquina como el enemigo. Hoy pareciera que no hemos aprendido de la primera revolución industrial y estamos viendo la inteligencia artificial como enemigo. Yo no digo la discusión de Elon Musk, el de Tesla, si las máquinas reemplazan a los hombres no en trabajo, sino en inteligencia y en poder, que es una discusión más compleja. Pero lo cierto del caso es que las máquinas hoy pueden hacer muchas de las actividades repetitivas que estamos haciendo las personas. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar eso? ¿Atajamos el progreso o vemos cómo ponemos el progreso a trabajar a nuestro favor? Esperanzas. Estas listas son incompletas, por supuesto. Hay una democracia que cada vez se perfecciona más o, digamos, se madura más. Entonces, si la democracia es poder popular, pues entonces los ciudadanos, empleados o no empleados, tenemos la capacidad de incidir en el Estado, y el Estado tiene la capacidad de incidir en la economía. En la economía como un Estado regulador, como un Estado interventor. Esperanza, acceso al conocimiento. Si hubiéramos estado en el siglo XIX, en la época de Marx, para ser ricos teníamos que ser hijos de un capitalista. De hecho, Engels es hijo de un capitalista. Bueno, hoy no necesariamente. Hoy hay una movilidad social que se genera a partir del conocimiento. Las grandes fortunas de hoy no es porque se murió la tía abuela y les dejó $1 millón, sino es porque alguien tuvo una buena idea y fue capaz de sacarla adelante. Bueno, y el acceso al conocimiento, lo mencionábamos ahora, es un acceso casi gratuito. Lo único, tal vez el único costo sería costo de oportunidad, que mientras yo estoy sentado, conectado gratis, listo, no estoy en la universidad, entonces me voy para el Parque de Belén, donde hay internet gratis, o en cualquier parque principal de un municipio en Antioquia, tengo internet gratis. Y tengo bibliotecas con computadores gratis. El único costo en el que yo voy a incurrir es que mientras estoy aprendiendo, pues estoy dejando de hacer otras actividades lucrativas. Es un tema de costo de oportunidad, pero con unos réditos increíbles en el mediano y en el largo plazo. Hoy hay acceso, hay fomento al emprendimiento, hay acceso al crédito y hay acceso a la inversión. Hoy hay mercado de valor, entonces yo no soy emprendedor ni cosas de esas, ni me quiero meter por acá. Quiero simplemente mis ahorritos, los pocos que vaya a generar, los puedo invertir en el mercado de valores, con la lotería que eso es, por supuesto. Bueno, hay una renovación empresarial, es decir, no estamos condenados, como lo planteaba Marx, que las grandes empresas van a perdurar por los siglos de los siglos y que van a dictar nuestro comportamiento como sistema capitalista. No, los grandes también se mueren, es un poco la lección. Pregúntenle a Blockbuster, pregúntenle a Olivetti, pregúntenle a Kodak, a BlackBerry. Bueno, está todo el tema de la inteligencia artificial y la digitalización de bienes. El tema de la digitalización es muy importante porque es una reducción brutal de costos. Una reducción brutal. Hoy, muchas cosas y cada vez más son susceptibles de ser digitalizadas. Una de las características de la cuarta revolución industrial es la difuminación de las fronteras entre lo digital y lo real. ¿Que hay que leer un libro? Yo lo puedo leer o en PDF o en papel. En PDF es un libro virtual, en papel es un libro real. A mí no me interesa la forma como me lo entregan, a mí me interesa el contenido del libro. Entonces, en la medida que podamos digitalizar, abaratamos costos. Antes, cuando estaba aquí en la universidad estudiando, eso era fotocopia para acá, fotocopia para allá. Ya que es PDF para acá, PDF para allá. Y yo puedo, en vez de sacar 40 fotocopias para mis estudiantes, mando ni siquiera un archivo electrónico vía WhatsApp, como lo hacemos en clase, les mando el documento. Costo cero. Las corrientes de sostenibilidad que ya comienzan a liderarse desde Naciones Unidas, donde hay que tener cuidado con el impacto ambiental y con el impacto social. Y toda la parte social está basada en incorporarse a la cadena de valor. Es decir, que se genere riqueza, pero que uno sea, no esperar que otro genere la riqueza para yo como un parásito lucrarme de esa riqueza, sino yo participar en la cadena de valor empresarial, vía proveedor, vía trabajador o vía consumidor,
para poderme beneficiar de la riqueza que está generando o que yo estoy ayudando a generar. Y por último, siempre habrá esperanza mientras persiste el poder popular. Es decir, si todas las anteriores fallan, nos cae el poder popular. ¿Correcto? Síntesis. Capitalismo para la creación de riqueza. Democracia para control y beneficios. Digamos, para controlar ese monstruo del capitalismo que genera tanta riqueza, pues necesitamos controlarlo y lucrarnos de los beneficios. Demanda agregada para la supervivencia. Recuerden que la famosa ecuación de Keynes, consumo más inversión, más gastos del gobierno, más exportaciones netas, pues los trabajadores son el consumo y las familias, el consumo son las familias y las familias afectan la demanda agregada. Y volviendo a Aristóteles, vida virtuosa para sostenibilidad y disfrute. Digo volviendo a Aristóteles porque cuando él hablaba de la economía del Estado y la economía del hogar, de la micro y de la macro, Aristóteles decía, los individuos requieren de un mínimo de bienes materiales para obtener unos niveles dignos de bienestar. O sea, Aristóteles en su genialidad reconocía la necesidad de que el individuo poseyera bienes para poder tener un mínimo de bienestar. Pero Aristóteles también decía que para llevar una vida virtuosa había no solamente que tener un mínimo de bienes que le permitieran disfrutar de esa vida, sino ser racional y mesurado en el consumo, porque el deseo de acumulación terminaba alejando la tranquilidad de la mente. Entonces, síntesis, vuelvo y repito, tenemos un sistema imperfecto, por supuesto, pero que ha demostrado hasta ahora, de lo que hay, ser el más eficaz para la generación de riqueza. Necesitamos que no sea solamente generación de riqueza, sino distribución y acceso o consumo de la misma. Tenemos democracia para controlar ese sistema que se desboca muy fácil, democracia para controlar el sistema y para lucrarnos de los beneficios, directamente o indirectamente. Si somos incapaces por cualquier razón, pues entonces está el Estado prestacional que nos protege. El sistema funciona mientras haya consumo y resulta que los hogares, los trabajadores son parte de ese consumo vía demanda agregada. Y por último, vuelvo e insisto, la lección de Aristóteles. Necesitamos cosas materiales, sí, pero necesitamos poder disfrutarlo teniendo una vida que no sea de acumulación. Aquí termina la conferencia, que no es que termine el tema de Marx en Wall Street, sino que abramos la discusión, que intercambiemos comentarios y puntos de vista para, si Marx está sentado en Wall Street hablando con Bill Gates, decirle qué va a pasar en los próximos 200 años. Muchas gracias.